A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Conocer los resultados oficiales de las elecciones 3 o 4 horas después del cierre de las urnas. Si se lograra, sería una mejora importante. Hasta ahora teníamos que esperar hasta el mediodía del lunes para acceder al escrutinio primario, ¿no? Bueno, la Corte Electoral asegura que ese cambio se dará ya en un plan piloto en las próximas elecciones internas. Y luego, con los ajustes del caso, se podrá avanzar hacia las elecciones nacionales de octubre y eventualmente, si hay, en el balotaje más las elecciones departamentales de 2020. ¿Cuál es la clave? Un nuevo desarrollo tecnológico realizado por la Corte Electoral en coordinación con CONEX, de UTE, Antel, la AGESIC y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. ¿Cómo se gestó ese trabajo? ¿De qué manera va a funcionar el nuevo sistema? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral desde el año 2014. Doctor Arocena, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Capaz que tenemos que dedicar algún minuto al comienzo a ubicar a la Corte Electoral, sí, ¿no? Sí. De aquí en adelante va a tener protagonismo, pero probablemente haya baches de información en la gente, ¿no? Sí, la Corte Electoral yo siempre sostengo de que es uno de los organismos del Estado menos conocido. Cada 5 años la ciudadanía se despierta y nos dice, bueno, a ver qué es la Corte Electoral y qué está haciendo. Pero durante estos 5 años que pasan entre un periodo electoral y el otro, la Corte tiene más de 20 elecciones que organizar y controlar por distintas disposiciones legislativas. Pero además, la Corte es la responsable del Registro Cívico Nacional. Y el Registro Cívico Nacional no solamente supone un mantenimiento informático, sino además una alimentación permanente, una actualización permanente, tanto por el lado de las cancelaciones, las defunciones, como por el lado de los nuevos inscriptos. La Corte, por ejemplo, ha desarrollado en los últimos años lo que llaman las mesas inscriptoras móviles, que van a todo el país, en el interior del país, a todos los pueblos y ciudades del país, y en Montevideo a todos los barrios y liceos y escuelas de UTU, liceos públicos y privados, para que los muchachos se inscriban, porque esta batalla por la inscripción de la juventud es una batalla importante. Usted allí está mencionando un ejemplo de modernización, de actualización, de varios que están en proceso. Sí, hay varios en Es proceso. Interesante mencionarlos porque tenemos la imagen o el prejuicio de una corte electoral antigua, anquilosada. Bueno. Sin embargo, se está moviendo, ¿no? Sí, hay una modificación desde hace ya un par de años de lo que es todo el tratamiento de la información contable, compras, inventarios, contabilidad. Todo eso está en un sistema SAP desde hace ya un par de años, de manera que se ha pasado de lo que eran las planillas Excel, incluso a veces planillas a mano, que era en el pasado lo que se tenían y eso daba una incertidumbre muy grande en cuanto a operaciones de gran delicadeza. Pero además de eso, hemos estado en este año implementando el expediente electrónico en la Corte. ¿Qué quiere decir expediente electrónico? ¿Para qué tipo de trámites? Para todo. O sea, se suprime el papel de la gestión de la Corte. Interesante, ¿no? Porque si hay una imagen con la que uno identifica la Corte Electoral es montañas de papel. Exactamente. Yo cuando llegué a la presidencia de la Corte me encontré con que es habitual que el presidente firme alrededor de 300 papeles por semana, porque la firma del presidente es la última. Como es la última, desde la compra de una mesa hasta una cosa mucho más importante, termina en la firma del presidente. Bueno, este número de papeles se está terminando. Ya a fines de este mes empieza operativo el nuevo sistema de expediente electrónico, bueno, por el cual todo el procesamiento de los expedientes es vía electrónica, ¿no? Yo además voy a firmar con firma electrónica. En la cédula de identidad hay un chip que permite firmar de manera electrónica todos los expedientes de la Corte. O sea, este es un paso adelante enorme en la gestión de cualquier organización. Sí. Más de una organización con las tradiciones, digamos, de muchas décadas, ¿no? De más de 90 años de la Corte. Y además tenemos otra innovación que yo creo que es muy importante, que es, le hemos digitalizado y transmitido al INPO, el Instituto de las Publicaciones Oficiales,
le hemos pasado toda la documentación de la Corte, circulares, sentencias, todo tipo de información a la cual la ciudadanía debe tener acceso fácil. Entonces, en los servidores del INPO están ya varios miles de documentos de la Corte Electoral, al cual nosotros podemos desde nuestra computadora, desde cualquier lado, entrar al INPO, poner, no sé, circular sobre tal tema o poner un nombre y aparece en la pantalla inmediatamente o la circular o la sentencia o lo que fuera. ¿Esa información está disponible para cualquiera? Para cualquiera. Es una información pública. Ajá. Supongo que es en particular de mucho interés para la academia. Claro, la academia está muy contenta con esto, pero además también con lo que nosotros hemos hecho en materia de datos abiertos. ¿Qué es eso? Con datos abiertos hemos trabajado con AGESIC en un programa de datos abiertos. Yo no lo sabría explicar informáticamente porque no tengo la menor idea, pero estuve en el acto de lanzamiento de los datos abiertos y estaban los politólogos y una serie de miembros de la academia interesados en acceder a la documentación de la Corte. Y bueno, los datos abiertos les permiten a los investigadores un acceso muy fácil a la documentación. A la salida, muchos de los politólogos me decían, qué magnífico esto, la Corte ha dado un enorme paso, etc. O sea, la gestión de la Corte está innovándose claramente y sobre todo incorporando lo que parece una evidencia, incorporando informática. Sí. Son cambios que vale la pena destacar, que vale la pena informar. Es bueno que nos enteremos de que todo ese proceso de transformación está teniendo lugar. Ahora, mientras usted hablaba, empezaban a llegar los mensajes de los oyentes. Y quizás el primero es este de Héctor del Buceo. ¿Para cuándo el voto electrónico? Es la pregunta que aparece enseguida, ¿no? Yo sabía que esa era la primera pregunta. Bueno, vamos a conversar de ese tema, entre comillas, de ese tema enseguida. Estamos con el doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que en Uruguay los resultados oficiales de las elecciones demoran demasiado en conocerse? ¿Usted tiene esa misma queja? Totalmente. ¿Usted la comparte? Totalmente, la comparto totalmente. Vimos hace pocas semanas las elecciones en Brasil. Sí. Millones de personas votaron en la primera vuelta y luego en el balotaje, y los resultados se conocieron unas pocas horas después del cierre de las urnas, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a nuestro sistema en este sentido? Hay muchas cosas que distinguir y que separar, ¿no? Una cosa es el voto electrónico, otra cosa es la planilla electrónica, que es lo que se intentó hacer en la Argentina y no se pudo hacer. También existe esta innovación que vamos a hacer ahora, que no es propiamente en el voto, sino en la transmisión de los resultados. Pero bueno, yo diría que hay que explicar rápidamente cómo es el sistema tradicional. El sistema tradicional, que los ciudadanos lo conocen, cuando van al cuarto secreto, toman la hoja de votación o lista, como se llama comúnmente, la ponen en el sobre y la ponen en la urna. Al terminar la jornada, la mesa hace el escrutinio, es decir, hace el conteo preliminar. De la forma como todos hemos visto, cómo se hace el conteo preliminar, etc. ¿Cuál es el problema que existía en este tema hasta ahora? Se hacía un acta en papel, firmada por los miembros de la mesa, a la vista y control de los delegados partidarios, y la copia de esa acta iba a centros de digitación. Centros de digitación ¿Qué quiere decir que iba? La trasladaban en un auto. ¿Iba físicamente? Sí, físicamente, en un auto, en un taxi, en un auto de la Corte. Transportaba la copia del acta. Transportaba la copia del acta físicamente, con todo lo que eso significa de demoras, en algunos casos muy grandes por las distancias, imagínense en el interior del país, para llevar una copia de un acta de Paso de los Toros a Tacuarembó, por ejemplo. Bueno, entonces demoran, pero también inseguridad, porque a un auto le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y el acta está ahí, la copia del acta está ahí. Bueno, la digitación se hacía, un montón de digitadores en todo el país digitaban las actas, la digitación iba a totalización, la totalización iba a los servidores y los servidores a las pantallas. Ese era el sistema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a incluir para lograr dos objetivos? La aceleración en la transmisión de resultados y la seguridad. Y le damos mucha importancia también al segundo aspecto, el de la seguridad. Para explicarlo en términos... O sea, el cambio se va a hacer, este que se está procesando no es el voto electrónico, no, aclarémoslo desde ya. No. El voto electrónico cada tanto aparece en el debate nacional, sin embargo, por ahora todo indica no sería viable, hay resistencias políticas.
y también costos demasiado altos, ¿no? Sí. En realidad, yo pedí, siempre lo he dicho, ¿no? En entrevistas de prensa, yo pedí un presupuesto a la misma empresa que hizo el voto electrónico en Venezuela y en Brasil, a Smartmatic. Hemos entrevistado a sus representantes acá en su momento. Me hicieron un muy lindo proyecto para Uruguay, conociendo bien el sistema electoral uruguayo, adaptándolo. El presupuesto que significa el voto electrónico en el Uruguay, que hay que empezar desde cero, y desde cero significa muchas cosas, no solamente la compra de los equipos, también otra cantidad de adaptaciones. Pero bueno, eran 50 millones de dólares. 50 millones de dólares que, claro, para los partidos significaba un ahorro, porque no se iba a usar más la hoja de votación en papel. El ciudadano venía directamente a lo que se llama la urna electrónica. La Corte compraría 8.000 urnas electrónicas, que andan en el entorno de los 15 millones de dólares solamente esa compra. Pero bueno, el voto electrónico integral, que es el que se hace en Venezuela y en Brasil, en el Uruguay saldría ese costo. Nosotros no estamos en un periodo económico del Uruguay en el que se puede hacer un costo de este tipo, se puede hacer frente a un costo de este tipo, cuando el sistema en papel funciona. Digamos, si nosotros no tuviéramos un sistema, si tuviéramos un sistema con graves defectos, entonces la urgencia sería mayor. Tenemos un sistema que no tiene graves defectos y por lo tanto la urgencia para facilitar, liberar esos 50 millones desciende mucho, es mucho menos urgente. Lo que ustedes entienden es que se puede lograr en particular un resultado rápido, exacto, sin tocar el sistema de voto. El sistema de voto. Afectando, sí, modificando, transformando la forma de registro de la información, exactamente, digamos, ¿no? Registro, conteo, registro y transmisión. Vamos a ver entonces en qué consiste ese cambio, qué es lo que se va a ver ya en las elecciones internas, cómo se gestó a su vez, cómo fue posible y qué costo tiene enseguida en la segunda parte de la entrevista. Usted decía, doctora Rosena, no vamos a ir por el lado del voto electrónico. Al menos por ahora, ¿no? Entre otras razones, por el costo. Sí, y también por otras razones. Hay una adaptación general al voto electrónico que hay que hacerla con tiempo, ¿no? O sea, capacitación, preparación del ciudadano en todo el país. O sea, hay una serie de requisitos del voto electrónico, más el costo, que hacen que en estos momentos no sean los más adecuados para implantarlo. En cambio, lo que se va a reconvertir es el sistema de registro de información y de transmisión de esa información para los cómputos centrales, ¿no? Sí, yo debería decir primero que para la Corte, cuando se planteó esto a fines del año pasado, a fines del 2017, la Corte lo asumió como un desafío importante. O sea, nosotros no podíamos lanzarnos a una improvisación en esta materia en un tema tan delicado y tan sensible para la política y para la democracia del país como las elecciones. Entonces, desde fines del año pasado ya estuvimos armando un equipo de trabajo con UTECONEX, Antel, AGESIC y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Un equipo de trabajo que asesoró a la Corte desde hace 7 u 8 meses y que realmente terminó constituyéndose, y esto es lo más interesante para nosotros, en un verdadero equipo de trabajo, trabajando entre ellos en conjunto, teniendo reuniones y coordinando e informándose mutuamente de las distintas características. O sea, este trabajo no lo hizo un equipo propio de la Corte Electoral, sino una coordinación con unidades del Estado. Exacto. Que tienen especialistas en esta materia. Es decir, la Corte da las grandes orientaciones directivas desde el punto de vista de la temática electoral, de la mecánica electoral, pero la aplicación a las nuevas tecnologías quedó en manos de este equipo de asesores. Que está formado, decíamos, por CONEX, que es la unidad de UTE especializada en consultorías y asesoramiento, Antel, AGESIC y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Con todos esos organismos tenemos convenios firmados no hace mucho tiempo, 3 años, 4 años. Y en esos convenios justamente se prevé este tipo de cooperaciones. Lo interesante de este proceso ha sido que el equipo de trabajo ha sido un equipo real de trabajo. Nos hemos reunido con el equipo de trabajo periódicamente a lo largo de todo el año y se ha ido entonces progresando en torno a un plan con vencimientos importantes, un plan muy controlado sobre todo por UTECONEX, con vencimientos y con rendiciones de cuentas de en qué está el plan en cada uno de estos meses. Hoy estamos en una etapa en la que prácticamente el software está
terminado y está siendo analizado por el Centro de Testing de la Facultad de Ingeniería, un centro de testing de primer nivel que tiene la Facultad de Ingeniería. Va a ser analizado después por AGESIC, por los temas relacionados sobre todo con la seguridad. Y este es un tema clave también para algo que tan relevante como un escrutinio electoral. Y finalmente, la cooperación de Antel se da por la compra de las tabletas que van a tener las mesas electorales, lo que llamamos las comisiones receptoras de votos, las tabletas que en realidad se compran con un destino orientado hacia el Plan Ceibal, pero que en este año y medio que lleva el ciclo electoral de acá a mediados del 2020 van a estar a disposición de la Corte. Le propongo que empecemos por el final. ¿Qué resultados oficiales son los que se van a dar a conocer en la noche misma de la elección? Ahora. Los resultados del llamado escrutinio primario. O sea, es el escrutinio provisional, no es el escrutinio definitivo, el que permite ya la adjudicación de bancas, etcétera. Este es un escrutinio para que lo que hace es darle a la población una idea lo más exacta posible de cómo ha sido el resultado de las elecciones. O sea, la información que hasta ahora se daba al día siguiente. Exactamente. La que se iba procesando durante la noche, etcétera. Sí. Había un momento al mediodía, más o menos al mediodía, que salía el escrutinio oficial. Sí, la famosa digitación, ¿verdad? La digitación llevaba toda la noche. Bueno, ahora, entonces, no se lo va a llamar escrutinio oficial, tengo entendido, se lo va a llamar reporte, ¿puede ser? No, hay dos cosas distintas. El acta se va a seguir haciendo el acta oficial como lo determina las leyes, la legislación electoral correspondiente. Para no hacer esa acta tendríamos que cambiar la legislación. Entonces el acta en papel se va a seguir haciendo. Pero simultáneamente, voy a explicar un poco el procedimiento que va a tener la mesa. Cuando llega el momento de abrir los sobres, se abre la urna, se sacan los sobres y se va abriendo cada uno de los sobres, el secretario de la mesa abre el sobre y le entrega la hoja al presidente. El presidente de la mesa anuncia el número, el partido al cual corresponde esa, y lo pone en el lugar correspondiente para ir armando. Cuando ustedes ven, cuando el ciudadano ve por televisión una mesa, se van armando los montoncitos, bueno, eso va a seguir haciendo así. Pero al mismo tiempo que pone la hoja, él tiene al lado una tablet. Va a pulsar una tecla y la tableta va a ir incorporando ordenadamente cada uno de esos votos gracias a este software que va a concluir, después que el escrutinio termine, con una pantalla en la que se va a poder ver exactamente una copia electrónica del acta en papel. O sea, el formato que va a tomar en la pantalla el resultado de este reporte electrónico es un formato de acta. Entonces, los que van a hacer la mesa es tomar el formato de acta que está en la pantalla, tomar el acta en papel, compararlas, y si está bien, que va en el 90 y pico % de los casos va a estar bien, pulseando otra tecla, pasa ese reporte electrónico directo a los servidores. O sea, terminado el llenado del acta, esa acta, ahora electrónica, en ese instante ese reporte electrónico pasa directamente a los servidores de la Corte, que dicho sea de paso, tenemos los servidores de la Corte en el data center de Pando, porque hemos cambiado completamente. Nosotros tenemos servidores físicamente instalados en la Corte, ahora están en la nube y sobre todo respondiendo al data center de Pando. O sea, son también servidores de gran seguridad. Entonces va a los servidores y de los servidores va directamente a las pantallas. Entonces se ahorra todo el transporte físico de la copia del acta, pero se ahorra también la digitación, que para nosotros es muy importante porque no solamente... Era la digitación, recordemos. Y la digitación, se pasaban toda la noche digitadores digitando las copias de las actas que iban recibiendo. Claro, tenían que copiar el la información del acta al archivo en final. Una computadora, y eso iba a totalización después. Pero todo eso era manual. Todo eso era manual. Entonces todo eso se suprime y pasa directamente de la mesa a los servidores, no hay ninguna intermediación. Eso le da una mucho más... ¿Hay código de barras de por medio? Hay un código que asegura el que eso sea realmente lo que sale de la mesa. Pero la gran ventaja de esto es la aceleración, por supuesto, ¿no? Se gana todo ese tiempo de traslado y digitación, pero además se gana en seguridad. Antel va a poner esa jornada a disposición de la Corte, una línea VPN, que son esas líneas privadas cerradas, de uso solamente de la Corte, sin conexión con Internet. Y a través de esa línea es que las mesas van a mandar a los servidores los reportes electrónicos, los reportes informáticos. Esta VPN
una de las funciones que está teniendo Antel en estos meses, no solamente armar la VPN, sino además asegurarse que cubre todo el país. Y Antel lo está haciendo de manera muy sistemática. Primero hizo una especie de testeo para ver a dónde llegaba la VPN y a qué sitios no llegaba. Sí, porque ahí aparece la dificultad, claro, por ejemplo, de la con cobertura. Los circuitos rurales, exacto, etcétera. Había un 10%. Tomaron los lugares de votación del periodo anterior, que no cambian de manera importante, ¿no? Tomaron esos lugares de votación, esos circuitos y esos centros de votación, para ver si cubría la VPN esos lugares. En los lugares que no lo cubría, han mandado funcionarios de Antel a cada uno de esos lugares para ver cómo se hacía para cubrir también ese 10% que había quedado sin cubrir. En definitiva, entonces, este es el cambio, esta es la transformación que se va a ejecutar en el llenado del acta en cada una de las comisiones receptoras de votos y en el traslado, el transporte instantáneo de la información de esa acta al centro de cómputos correspondiente. Exacto. Bueno, hay una cosa que quiero también aclararle a los oyentes, y es que la elección interna es la más complicada de todo el proceso electoral. O sea, van a hacer la prueba, van a hacer el piloto. En la más complicada. En la más compleja de todas las votaciones que se vienen. Supongamos que hay 10 partidos que se presentan, ¿no? Ya por lo tanto son 10 elecciones, no es una. En octubre y en noviembre hay una sola elección. Acá hay 10 elecciones en la interna. Pero no solamente hay 10 elecciones. Se elige el órgano deliberativo nacional, la antigua Convención Nacional de los Partidos, y se elige el órgano deliberativo departamental, las antiguas convenciones departamentales de los partidos. Es decir, que hay 20 actas. Hay 10 por cada... Si hubiera 10 partidos, ¿no? Estoy con la hipótesis de que hubiera 10 partidos. Si hubiera 10 partidos, hay 10 actas para lo nacional y 10 actas para lo departamental, más un acta general. Entonces, el número de actas que tiene que hacer la mesa en esa noche cuando termine es impresionante, ¿no? Lo que va a mejorar es únicamente la transmisión, porque el conteo se va a hacer manualmente. Las pilitas de votos se van a seguir haciendo manualmente. O sea que en realidad lo que cambia es cuando está pronta la tableta para ser enviada a los servidores y de ahí a las pantallas. Entonces, vuelvo sobre los plazos, vuelvo sobre los tiempos que ustedes se han fijado como objetivos. Nosotros estamos a 7 meses y medio del 30 de junio. En estos 7 meses y medio hay que terminar con los simulacros que estamos empezando a hacer, y además hay un capítulo muy importante que es el de la capacitación. Enseguida hablamos de eso. Pero el objetivo entonces es que ese, ¿cómo decirlo?, reporte del escrutinio primario se conozca. Sí, antes de medianoche. Antes de medianoche seguro. Ojalá antes todavía. Sí, fíjense que los 7:30 se cierra el circuito, votan los que están adentro, con un plazo máximo de 20:30. Y bueno, se supone que entre las 20 y las 20:30 debería estar empezando el trabajo de conteo, ¿no? O sea, todas las pilitas de hojas de votación. Como esta es muy complicada, esa puede llevar un cierto tiempo, ¿no? Hay que calcular 1 hora, 1 hora y media, tal vez 2 horas en algunos casos. 2 horas puede llevar la confección del acta. El escrutinio manual. En cada mesa. Sí. Y bueno, ahí es que se traslada la información. Fíjense, 2 horas serían 10:30, ¿no? 10:30 a 11. Después el resto es instantáneo, o sea, en cuanto tenga la mesa el reporte electrónico chequeado, porque tiene que chequearlo la mesa, tiene que validarlo como un instrumento hábil y útil para poder transmitir los resultados. Una vez que eso está, son segundos que van a los servidores. Sí. O sea, la duración de todo este proceso de llegada de la información al centro de cómputos, en definitiva, va a depender de las mesas más lentas. Exacto. Claro, vamos a ver porcentajes distintos. O sea, vamos a tener un 50% muy rápido de las mesas más activas y más fáciles, porque puede haber... Además, la participación de los partidos no es igual en todas las mesas. ¿Y ustedes van a ir dando parciales o no? No, vamos a dar los finales. Pero, no, cuando el reporte va llegando,
a los ordenadores, a los servidores, instantáneamente va a las pantallas, parcialmente. Ajá. Por ejemplo, hay 2 departamentos que se pueden dar, se dan los 2 departamentos, aunque falten los 17 restantes. De todos modos, esa información no necesariamente es representativa del conjunto del electorado. Ese es el problema, ¿no? No es una muestra representativa. No. Pero se va a ir volcando. Sí, las pantallas van, ya la vez pasada lo hicimos, ¿no? Las pantallas van relevando Lo que ustedes aseguran es que el total de los cómputos va a estar completado alrededor de las 11 de la noche. A mí la palabra segura me genera un poco, pero se han propuesto como objetivo. Nos hemos propuesto como objetivo eso. Esto no modifica el papel que suelen jugar las consultoras de opinión pública. No, pero esa es otra cosa distinta. Las consultoras de opinión pública trabajan sobre una muestra y sobre una proyección. Ellos dan 2 tipos de información, ¿no? El resultado de sus encuestas realizadas a boca de urna durante el día, y después una proyección de escrutinio, ¿no? Sí, porque tienen lo de boca de urna cada vez se le da menos importancia porque tiene problemas el boca de urna. Pero la proyección es sobre una muestra científica, es decir, es una muestra científicamente elaborada que debería dar, una vez que se conocen los resultados reales de esos circuitos que integran la muestra, bueno, ahí debería dar una aproximación importante en términos de porcentaje, porque ellos siempre lo que manejan son porcentajes. O sea, la proyección de escrutinio va a seguir siendo hecha seguramente por las consultoras. Si a las 20:30 se autoriza la publicación de resultados, a las 20:35 las consultoras están dando los porcentajes de las proyecciones. Pero es una proyección, que estas empresas realizan habiendo diseñado una muestra de algunas comisiones receptoras de votos en las cuales van recibiendo cómo avanza el escrutinio, ¿no? Exacto. Sí, es una proyección sobre una muestra, con el margen de error correspondiente. Lo que ustedes van a dar es el Son total. cifras. Nosotros no damos porcentajes, damos cifras. Para terminar, doctora Rosena, hablemos brevemente de la capacitación a la que usted aludía. Sí, allí hay hay una capacitación que les hemos hecho ya en este segundo semestre. Hemos capacitado a todos los funcionarios de la Corte en materia electoral. Usted tal vez se sorprendan de esto, pero nosotros tenemos una renovación importante del personal de la Corte. Se jubilan, entran nuevos, y hay que asegurar que los 900 funcionarios de la Corte tengan el mismo nivel de conocimiento de la mecánica electoral. Entonces hicimos un curso de formación de formadores de la Corte, que a su vez formaron a todos los funcionarios en este segundo semestre en materia electoral. Pero ahora, a partir de que nosotros elaboremos el reglamento para la elección interna del 2019, en base a ese reglamento viene una nueva capacitación, que es justamente la posibilidad de aplicar ese nuevo reglamento en las elecciones internas, que es nuestra primera etapa. Entonces ahora, en febrero, marzo, abril, va a haber una etapa muy intensa de capacitación. Primero, de capacitación de instructores. Nosotros les llamamos instructores a los que después capacitan a los funcionarios públicos que van a formar parte de las mesas electorales. Entonces, esa capacitación de los instructores es muy importante, sobre todo porque con el añadido de la tableta, esa capacitación no es solamente electoral, es también manejo de la tableta. Y ellos van a tener que transmitirle a los funcionarios públicos también, no solamente lo electoral, sino también el manejo de la tableta. ¿Cómo cambia el papel de los delegados partidarios en las mesas? Bueno, yo creo que para los delegados partidarios, primero, la fiscalización o observación que hacen durante la jornada electoral no cambia nada. Van a seguirla haciendo igual. Ellos van a tener la ventaja de que los partidos en general, el reporte ese que sale para los servidores, se los vamos a enviar a los partidos. O sea, los partidos van a tener inmediatamente y de primera mano el resultado que va a ser planteado en las pantallas. Entonces, para los partidos, en vez de que el delegado lleve una copia del acta, que era lo que se hacía tradicionalmente, van a tener el mismo reporte que va a los servidores. Y eso a los partidos les da seguridad, les da más velocidad en el conocimiento de los resultados. Este sistema que terminó utilizando la Corte Electoral, este equipo armado con CONEX, con Antel, con AGESIC y con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, ¿qué costos implicó? Implica costos puntuales, ¿no? O sea, la Facultad de Ingeniería, por supuesto, cobra un servicio muy importante que ha desarrollado durante todo el año. No es una cifra extraordinaria, es una cifra totalmente al alcance de lo que la Corte tiene como recursos propios, pero sobre todo lo que tiene como refuerzos presupuestales que el Poder Ejecutivo atribuye a la Corte en los años preelectoral y electoral. Con respecto a AGESIC, ningún costo. AGESIC simplemente asesora
porque su función es asesorar al Estado. Con respecto a Antel compra las tabletas, nos las presta a la Corte durante 1 año y medio, durante todo el ciclo electoral. Y con respecto a Uteconex tiene le pagamos a Uteconex una mensualidad, pero desde siempre, desde el año 1999, por el mantenimiento del Registro Cívico Nacional. Porque la Corte no tiene un equipo de ingenieros informáticos. Entonces, como no lo pudimos conseguir por razones presupuestales, lo que hemos hecho es decir, bueno, vamos a servirnos de los ingenieros, de los organismos del Estado, que sí tienen ingenieros y muy buenos para que ayuden a asesorar a la Corte. Pero en definitiva, ¿de qué monto estamos hablando? ¿Alguna aproximación? ¿En Uteconex? No, en total, de todo este sistema. Bueno, lo de la Facultad de Ingeniería anda en el entorno de los 400.000, 500.000 pesos. ¿Pesos? Sí, pesos, sí. Y Uteconex le pagamos alrededor de 250 a 300.000 pesos por mes por el mantenimiento del Registro Cívico Nacional. Y sobre el asesoramiento de esto hay un plus más, que no me acuerdo cuánto es, pero es del orden de los 200.000 pesos. No son cifras que sean imposibles, y además son cifras, hay una cosa que la ciudadanía debe entender, el Poder Ejecutivo, cuando son cifras puntuales, con un objetivo muy claro, como es la elección, nos da recursos extrapresupuestales, por una sola vez, por única vez. Eso es distinto a aceptar salarios, sueldos que se incorporan al presupuesto y que aumentan, por lo tanto, la plantilla de sueldos. Lo último, la Corte Electoral hizo una experiencia en las elecciones anteriores con computadoras del Plan Ceibal. Sí. Y hubo problemas. Sí, hubo demoras, hubo fallas. Sí. Esto no es lo mismo. No es lo mismo. No, porque la vez pasada, durante toda la jornada, se usaba la computadora del Plan Ceibal. Y ahí, yo diría, hubo varios tipos de problemas. El software, fíjense que nosotros estamos armando ese software desde principios de este año, analizado por la Facultad de Ingeniería y por AGESIC. Entonces, eso no se hizo hace 5 años. Hoy tenemos un nivel de garantía técnica que no lo tuvimos hace 5 años. Falló el software a veces, en algunos casos. En otros casos hubo problemas de cobertura. En otros casos hubo problemas de capacitación. O sea, hubo distintos tipos de problemas. Nosotros hicimos una evaluación. Yo justamente ingresé a la Corte después de las elecciones internas de la vez pasada. Hicimos evaluaciones de lo que pasó en el 14 con las elecciones internas, y esas evaluaciones, justamente hace un cierto tiempo, la Facultad de Ingeniería me dijo, ustedes tienen esas evaluaciones, pásenlas inmediatamente, porque nos sirven mucho esas evaluaciones para poder analizar el software. José Arocena, doctor en Sociología, licenciado en Filosofía, presidente de la Corte Electoral desde el año 2014. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Quedamos pendientes, expectantes, a ver. Sí, ojalá salga todo como lo pensamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.